Estimados estudiantes, muy buenos días. En esta ocasión, el video tiene por objetivo informar cómo es que debemos desarrollar la tarea sobre el análisis de la información para la práctica calificada 2. Este análisis de la información se hará mediante la estrategia de preguntas, es decir, se recolectará información para las partes del texto argumentativo, tomando en cuenta las preguntas literales y las preguntas inferenciales. Pero antes de continuar con la explicación de la tarea, debemos tener bien en claro en qué consiste la práctica calificada 2. Y la práctica calificada 2 consiste en redactar un texto argumentativo de 4 párrafos. Un párrafo de introducción, 2 de desarrollo, en los que se utilice la estrategia de definición, que ya lo trabajamos la unidad anterior, y la estrategia de causalidad, que es la última estrategia que se está presentando y que se desarrolló en la semana 12. Además, para completar este texto argumentativo, se va a considerar el párrafo de cierre. Este texto argumentativo responde a la pregunta planteada por el docente y ustedes deben tomar la información contenida en las fuentes colgadas en Canvas o en UTP Class, dependiendo de dónde se desarrolla su curso. Hay que también aclarar que en esta oportunidad y hasta el examen final, los trabajos se pueden desarrollar hasta con 2 integrantes. Esta es la estrategia, esta es la controversia que se solicita, que se presenta para desarrollar la práctica calificada 2. Frente a la realidad educativa en nuestro país, ¿consideras adecuado que tanto docentes como estudiantes universitarios usen la inteligencia artificial como medio de enseñanza-aprendizaje? Esta es nuestra controversia y a partir de esa controversia, en esta tarea nos pide que planteemos tesis, argumentos y busquemos fuentes. Les voy a presentar un ejemplo de cómo podemos desarrollar esta tarea. Pero ojo, es un ejemplo, es decir, no tiene la temática que se desarrolla en esta tarea y en este ciclo. Entonces, tomando como ejemplo esta pregunta, para esta tarea, ustedes ya tienen la controversia y lo que se pide es que planteen una tesis. Esa tesis, acuérdense que es una posición a favor o en contra. ¿Están o no están de acuerdo? Nada más. No tienen que poner mayor explicación. La explicación va a venir luego, cuando se fundamenten los argumentos. En esta tarea te piden que plantees razones o argumentos y te solicitan 4 argumentos. Ustedes tienen que plantear 4 argumentos. Recuerden que el argumento es una oración que antecede con un conector por qué y a qué puesto a qué. No es una explicación profunda, es una oración que luego se va a explicar con las fuentes. Entonces usted plantea 4 argumentos, 4 ideas, 4 razones que sustenten la tesis que ha planteado. De esas 4 razones usted va a pensar en 2 razones. Una de ellas va a tener relación con la estrategia de definición y la otra va a tener relación con la estrategia de causalidad. Así que formule los argumentos pensando en que va a tener que desarrollar esas estrategias. Luego le piden la búsqueda de la información, ¿no? Pueden utilizar
información que está en Canvas o que está en UTP Class, o usted puede buscar su propia información. Y empezamos a pedir fuentes. Recuerde que las fuentes tienen que ser distintas. Y lo primero, se pide 2 informaciones de 2 fuentes distintas para contextualizar el tema. Entonces usted planteará una pregunta que le permita contextualizar el tema. Y acuérdese que el contexto es explicar la posición a favor de la controversia y la posición en contra. Entonces usted plantea una pregunta, ¿no?, con relación a la controversia, y luego desarrolla la respuesta clara y recoge la fuente. Y lo mismo va a ser en la pregunta 2. Plantea una pregunta, ¿no?, con relación a la controversia en oposición y busca una respuesta. Recoge la respuesta parafraseada y selecciona la fuente. Esas 2 van a ir para el contexto, esas 2 informaciones. Luego se le pide que busque información ya para los párrafos de desarrollo. Y en este caso, ¿no?, vamos a buscar información primero para el párrafo de definición. Aquí está el párrafo de definición. Usted va a colocar el argumento que ha elaborado para redactar el párrafo de definición. Coloque el argumento y sobre este argumento usted plantea una pregunta sobre este argumento que le permita buscar información. Entonces plantea una pregunta para buscar información sobre este argumento. Tiene que ser una pregunta que le permita completar la información. Recoge la información, recoge la fuente, ya está. Porque en la estrategia de definición solo se utiliza una fuente. Y luego tenemos aquí el párrafo de causalidad. En este caso colocamos el argumento que me va a permitir buscar información y que me va a permitir desarrollar estrategia de causalidad. Para esta estrategia de causalidad voy a buscar 2 fuentes. Entonces, haré 2 preguntas para desarrollar esta cadena causal. Una primera pregunta, ¿no?, que da inicio a la cadena causal y busco la información con la fuente, y una segunda pregunta que da inicio a la segunda cadena causal, ¿no? Y aquí está. Y esta pregunta me va a permitir, pues, buscar información. Las preguntas son un pretexto para buscar información que complemente el argumento. Selecciono la fuente. Y luego vamos a plantear 2 preguntas del nivel inferencial. Estas preguntas de nivel inferencial pueden o no pueden ser utilizadas en la redacción. Son preguntas para su comprensión. Puede utilizar para cualquier argumento. En este caso para el argumento 2 y en este caso para el argumento 1. Plantea una pregunta que le permita fundamentar el argumento 1 y otra pregunta que le permita fundamentar el argumento 2. Y de esa manera entregamos esta tarea, que es en base a preguntas. Las preguntas me tienen que permitir buscar, recabar información para los argumentos. Si tienen alguna duda, me escriben. Consideren que utilizar el formato que les estoy adjuntando, pues de esa manera la organización será mucho más fácil de identificar. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.